Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Digamos que hacemos una campaña de donación. Okay. Y llegaron 100,000 personas. Fue un éxito, ¿no? Rotundo. No sabríamos ni cómo atender a 100,000 personas. Ya. Pero fue un éxito rotundo. Llegaron 100,000 personas. Recolectaste 500,000 litros de Sangre. ahora 500,000, 50,000 litros de sangre. ¿Qué le pasaría a estas donaciones si bien no tienes dónde almacenar? Ok. Te lo voy a poner desde la campaña para que también abarquemos un tema que ya no te dije. Las campañas de donación altruista es como la manera en que nosotros podemos alentar o motivar a la gente a que vaya a donar. Uh-huh. Actualmente tenemos que nosotros, se va a escuchar feo, pero pedirle permiso a las instancias gubernamentales para poder hacerla. Esto, como yo lo creo o yo lo veo así, como para tener un control, ¿no? Porque se puede llegar a malinterpretar de que un hospital privado esté llamando a gente a donar, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema que podemos hablar de otro día, que es bastante cuestionable. Lo segundo es lo que mencionas. Si llega tanta gente, honestamente, así te lo diría, yo no la aceptaría tanta gente. ¿Por qué? Porque esa sangre se va a caducar y la voy a tirar a la basura. Uh-huh. No hay forma en que podamos utilizar tanta sangre y de acuerdo a los periodos de almacenamiento, ¿no? Entonces, voy a bajar tu ejemplo a 100. Si me llegan 100 personas en un día a donar, yo creo, de acuerdo a la demanda de Puebla, así ya exagerando, te aceptaría a 50 personas. Y eso para tener un stock enorme en el banco, y otro, literal, yo lo llevaría al CETS, que es el Centro Estatal. Claro. Para que se use. Porque si yo te digo, ay, sí, échame los 100, y yo ahorita los sangro y los tenemos ahí en mi stock, imposible. No. Por eso lo pregunto. ¿No? O sea, lo llevas al centro, ¿no? De transfusión estatal y lo resguardan. Estaría bueno saber la capacidad instalada que tienen. Realmente, si yo llegara a tener muchas unidades, o sea, muchos componentes sanguíneos, y los llevo al CETS, el CETS los tendría que utilizar para población pública, o sea, para los hospitales públicos. No es como que me los vaya a guardar y luego los puedo usar, sino que es como sería una donación para... Pero es el sistema. ¿Y existe un intercambio entre los centros? Existe un intercambio, pero sí está un poco no regulado, te voy a decir. Como tal, las instancias gubernamentales o las instancias públicas, uh-huh, es difícil que nos den sangre a los hospitales privados. Esto por la cuestión económica, por la cuestión de malos entendidos o que se pueda malinterpretar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el CETS trabaja bajo recursos públicos y a lo mejor yo digo, ellos tienen 100 unidades, yo no tengo, y pues les pido sangre, ¿no? Y yo voy captando y como tal, pues van a decir en algún punto, oye, ¿y tú cuándo vas a captar sangre? Yo te estoy dando, a mí me está costando el Estado y tú como hospital privado o clínica privada tienes una remuneración. Entonces, en esa parte es un poco más difícil. Se llega a dar el caso cuando hay una urgencia de, oiga, tengo un paciente O negativo y no tengo sangre. Ahí sí voy con el CETS y le pido apoyo, o con algún hospital, ¿no? En caso de los hospitales públicos. Con los hospitales privados y los bancos de sangre privados, sí existe este intercambio, esta posibilidad de que yo como banco, a ti banco X, diga, ¿tienes sangre B? Sí, tengo B, échame la mano y ya después te la repongo. O tú necesitas algo, tú me das plasma, yo te doy concentrado, y existe este tipo de cambio para que podamos abastecer los bancos, ¿no? Lo ideal es que se comunicaran todos los bancos que existen, porque no es mentira y no es así como que nadie lo sepa, pero realmente hay mucha sangre que se tira, llega a su límite de la caducidad y pues lamentablemente se tiene que tirar, porque no la puedo usar para nadie más porque ya no sirve. Entonces, esta parte de la comunicación entre los bancos de sangre debería estar más puntual y tener, no sé, una red donde podamos decir, oigan, tengo esto que está próximo a caducar en 10 días, ¿alguien lo puede utilizar? Te lo mando, pero no existe. La verdad, lo hacemos, pero internamente. O sea, yo tengo el número de doctores o médicos de otros bancos de sangre. Oiga, doc, oiga, químico, ¿tiene alguna una plaqueta, una féresis de este grupo? Sí, no, yo tengo una, te la cambio. Y es lo que hacemos.
Con los hospitales públicos no lo hacemos tanto por esta parte de que se pueda malinterpretar. Ok, súper. Oye, y en situaciones de crisis, ¿cómo funcionaría esto? O sea, un desastre natural o una pandemia como la que vimos. Justamente fue un tema bastante complicado, la verdad, no lo voy a negar, porque en el ejemplo de la pandemia del COVID, pues hubo situaciones donde pues, los pacientes no podían ya respirar. Entonces tenemos estas máquinas que es el ECMO, donde literalmente la máquina respira y late el corazón por el paciente, ¿no? El tema es que esas máquinas necesitan muchísimos componentes concentrados, eritrocitarios, plasmas y plaquetas. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en la sangre, ¿no? Básicamente. Entonces, ante la gran demanda, pues hubo un punto donde ya los bancos de sangre decían, es que ¿de dónde voy a sacar? Lo único que llegamos a hacer es pedir apoyos ahora sí al centro estatal, a hospitales públicos, porque es donde hay como que más captación de donadores. Pero en general, pues se llama al público en general para poder donar. O sea, es cuando se hacen como campañas ya más públicas, pero no hay una regulación como tal para yo poder hacer una campaña. O sea, yo como tal no puedo hacer un spot televisivo y decir, vengan a donar al Hospital Puebla, donación altruista, porque se podría malinterpretar en esta parte del servicio privado, ¿no? Entonces, es lo que falta, como esta regularización entre lo público y lo privado y hasta qué punto yo puedo decir, necesito una campaña de donación, pero tampoco que se pueda malinterpretar, ¿no? Entonces, la verdad, las reglas del juego no están bien claras, pero se tiene que hacer. Y ante las urgencias, pues nos apoyamos entre todos, honestamente. Y acudimos a los familiares para decir, necesitamos consanguíneos, necesitamos que vengan a donar. Si no vienen a donar, yo no voy a tener la posibilidad de poderle dar todavía componentes a su familiar. Entonces, se escucha horrible, pero es como esta parte de que, es que en verdad, si no donas, ya no tengo sangre. Y no le voy a poder dar sangre de lo que me está solicitando su médico. Y es como que esta parte horrible, porque es horrible que te digan, es que si no donas ya no hay sangre, y si no hay sangre, puede morir tu familiar. Entonces, cuando la gente se empieza a mover y empieza a llamar a personas para que vayan a donar, que me regreso al punto inicial. Esto conlleva un riesgo porque puedes llamar a N cantidad de personas y no sabes su historial, no sabes sus actividades. Entonces, es esta parte como el riesgo que existe para la transfusión sanguínea, ¿no? Claro. Lo ideal sería que tuviéramos esta cultura de donación, ¿no? Que existieran organizaciones que sí existen, por ejemplo, DAP, que es Donadores Altruistas de Puebla, que es una organización que tiene un registro de donadores altruistas y cuando se necesitan grupos infrecuentes o algún apoyo, ellos pues mandan a sus donadores a los diferentes bancos, ¿no? Pero realmente no es muy grande, o sea, sí es unas personas limitadas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues concientizar. O sea, y te lo juro, Toño, es bien difícil ser empático, hacerles conciencia. Por más que les queramos explicar el proceso de la donación y cómo se obtiene, a veces es como de... Y más en hospitales privados, soy honesto. O sea, porque al ingresar a un hospital privado, pues al final del día tienes una cuenta que pagar, ¿no? Y ahí viene un concepto de cobro de sangre. Pero el concepto del cobro de sangre es por los estudios que se le hacen. Como tal, la sangre no se puede cobrar. Eso es ilegal desde el 80 y tantos, ¿no? Entonces, es la concientización de qué debemos hacer. ¿Qué es lo que hacen los hospitales públicos? Si tú vas a ingresar a cirugía, si no tienes tu comprobante de donación, la uses o no, no te metan a cirugía. Entonces, en un hospital privado es muy difícil hacer eso, porque tú me haces eso como hospital privado, yo me voy, no me voy a otro hospital. Entonces, es una situación bien complicada. O sea, pero la tenemos. Y la única arma que tenemos es ir con los donadores, con los pacientes y los familiares y hacerles. Aquí tengo que hacer un pequeño énfasis, ¿no? Y abrir el paréntesis. Si la sangre no se puede cobrar, entonces, repíteme otra vez, ¿qué es lo que se cobra de servicios de banco de sangre? Ok. Lo que se cobra es el estudio de la sangre. El estudio para VIH, para hepatitis B, para hepatitis C, para Chagas, para sífilis, la prueba de compatibilidad, la bolsa en la que se almacena la sangre, los diferentes estudios para grupo sanguíneo, tanto del donador como del paciente, para que todo esto sea lo más seguro posible. La transformación a la materia
por ejemplo, de sangre convertirlo a plaquetas, eso. En ese punto de plaquetas tenemos dos variantes. Los concentrados de plaquetas que se obtienen a través de la donación normal, que es de una bolsa de sangre de medio litro, los separamos y hacemos ciertos procedimientos para obtener plaquetas. O la segunda, que estos son los procedimientos de aféresis, que conectamos a un donador, a una máquina específica, y la conectamos entre 1 hora y media o 2. Y ahí la máquina hace el proceso de separación de las plaquetas y se obtiene, ¿no? Entonces, dependiendo mucho el procedimiento que se hace, es el cobro que se tiene. Pero como tal, el líquido vital no se cobra, sino es todo lo que lleva el proceso de obtener un componente lo más seguro posible, ¿no? Entonces, ese es como que lo que hacemos énfasis cuando vamos a platicar con los familiares, porque evidentemente tú ves en tu estado de cuenta y dices, concentrado deficitario X cantidad, y dices, ¿cómo? ¿Me estás cobrando la sangre y además quieres que yo vaya a donar? Entonces, es esta parte de explicarles qué es lo que se está cobrando y cómo es que se obtiene la sangre, solamente a través de la donación.